¿Y si te dijera que la Torre de Babel no solo existió, sino que funcionaba como una máquina divina para conectarnos con el cielo? Por siglos, hemos escuchado que la Torre de Babel fue destruida por Dios como castigo a la soberbia humana. Pero, ¿y si esa no fuera toda la verdad? ¿Y si detrás de los relatos bíblicos hubiera un conocimiento oculto tan poderoso que podía cambiar la historia de la humanidad? En Génesis 11, se nos dice que toda la humanidad hablaba un solo idioma. Unidos, decidieron edificar una torre que llegara hasta el cielo. Dios, al ver su avance, confundió sus lenguas y dispersó a los pueblos por toda la tierra. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Realmente se trataba solo de orgullo, o había algo más, algo que la humanidad estaba a punto de descubrir? Algo tan peligroso que el Creador mismo decidió intervenir de forma radical. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar todo lo que creías saber sobre la historia de la Torre de Babel. Porque las ruinas en la antigua Babilonia parecen susurrar un secreto olvidado, que la torre no era solo una construcción física, sino un sistema diseñado para conectar al ser humano con realidades superiores. Una estructura que podría haber funcionado como un verdadero portal entre el cielo y la tierra. Su nombre, Babel, significa puerta de Dios. Pero, ¿qué tipo de puerta era? ¿Acaso cada nivel de la torre albergaba un conocimiento sagrado, un código perdido que hoy apenas empezamos a descifrar? Este no es el típico relato bíblico que escuchaste en la escuela. Este es el viaje a un misterio que ha permanecido enterrado por más de 4.000 años. Hoy, vamos a explorar su verdadero propósito, sus secretos arquitectónicos y espirituales, y la razón por la que fue destruida de forma tan contundente. Porque si la Torre de Babel fue realmente un simple acto de arrogancia, ¿por qué la humanidad entera fue dispersada? ¿Por qué el lenguaje, nuestra principal herramienta de comunicación, fue fragmentado en miles de dialectos? ¿Podría ser que el lenguaje unificado que hablaban los constructores tuviera un poder especial, uno capaz de cambiar la realidad misma? Si todos entendían la misma palabra, la misma vibración, ¿qué habrían logrado? Algo quedó claro para el Creador: nada le sería imposible. Y fue entonces cuando ocurrió lo que cambiaría el destino de la humanidad, la confusión de lenguas y la dispersión de los pueblos. En este documental descubrirás lo que muchas religiones nunca se atrevieron a contarte: cómo funcionaba realmente la Torre de Babel por dentro, qué tecnologías o conocimientos ocultos se escondían en su interior, y por qué su destrucción fue más un acto de protección que un simple castigo. Prepárate. Porque vamos a descender al corazón de la antigua Babilonia, donde el hombre intentó tocar el cielo, y casi lo logra. El misterio de la Torre de Babel. ¿Y si te dijera que la Torre de Babel no era solo una torre? ¿Y si en realidad fue construida como un sistema de comunicación entre mundos? En el libro del Génesis, capítulo 11, se nos narra un momento clave para la humanidad. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. El pueblo estaba unido. No había fronteras, no había divisiones. Hablaban un mismo idioma. Pensaban como uno solo. Y con esa unidad, decidieron hacer lo impensable. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Una frase aparentemente simple, pero que encierra una intención poderosa. ¿Qué tipo de torre puede llegar al cielo? No hablamos solo de altura. Hablamos de acceso, de conexión, de tránsito entre dimensiones. Los arqueólogos coinciden en que, si la Torre de Babel existió, probablemente fue construida en la antigua Babilonia, la región que hoy conocemos como Irak. Allí, en pleno corazón de Mesopotamia, se alzaban estructuras conocidas como zigurats, templos escalonados, construidos en honor a los dioses del cielo. Uno de los más famosos, el Etemenanki, dedicado al dios Marduk. Su nombre significaba la casa de la fundación del cielo y la tierra. ¿Coincidencia? Difícil creerlo. Porque no solo coinciden en forma, también en función. Los zigurats no eran templos para ser habitados por humanos. Eran portales sagrados. Puntos de encuentro entre lo terrenal y lo celestial. Escaleras simbólicas que conectaban a los dioses con los hombres. Pero aquí viene lo más intrigante. ¿Y si cada nivel de la torre no era solo una planta física, sino una etapa espiritual? ¿Un peldaño de conciencia superior? Varios textos antiguos, tanto mesopotámicos como esotéricos, hablan de estructuras que se construían siguiendo patrones cósmicos. La Torre de Babel, dicen algunos, estaba compuesta por 7 niveles. Y cada uno de ellos representaba una dimensión interna del ser humano. La materia. El cuerpo.
la mente, el alma, la conciencia colectiva, el espíritu y finalmente, lo divino. No es casualidad que tantas culturas antiguas coincidan en el uso del número 7 como símbolo de perfección, ascenso y conocimiento total. Los egipcios, los hebreos, los babilonios, todos hablaban de un proceso de subida interior. De una escala hacia algo más alto que uno mismo. La etimología de la palabra Babel es aún más reveladora. En hebreo, Babel significa confusión. Pero en acadio, la lengua original de Mesopotamia, Bebeil significa literalmente la puerta de Dios, punto. Una puerta. No una prisión. No un símbolo de orgullo. Una puerta a otra realidad. ¿Estaban los constructores de la Torre de Babel creando un canal de comunicación directa con lo divino? ¿Una especie de antena espiritual capaz de recibir información del universo? Tal vez. Porque en el relato bíblico, cuando Dios desciende y observa la obra, no dice que está mal construirla. Lo que dice es aún más inquietante. Este es solo el comienzo de lo que harán. Nada de lo que se propongan les será imposible. ¿Qué clase de conocimiento estaban recuperando esos antiguos pueblos que hizo que Dios mismo los detuviera? ¿Acaso habían encontrado una forma de comunicarse, no solo entre ellos, sino con otras entidades? Algunos estudiosos alternativos creen que la torre no era una amenaza física, sino espiritual. Que el lenguaje unificado les permitía usar el poder de la palabra para construir, manifestar y canalizar energía. ¿Y si todos hablaban con la misma frecuencia? Si todos estaban alineados en intención, ¿qué tipo de milagros podían provocar? Hoy tenemos Internet. Conectamos al mundo en segundos. Pero, ¿y si la primera red de conexión global no fue digital, sino espiritual? Un mundo unido, un lenguaje común, una intención compartida. Eso fue lo que se perdió con la caída de Babel. Y quizá por eso, aún hoy, no podemos entendernos. La torre como tecnología divina. La altura de la Torre de Babel nunca fue el verdadero problema. El conflicto no era físico. Era espiritual. Energético. Tecnológico. Porque lo que se estaba construyendo no era solo una torre. Era una especie de máquina divina. Una estructura con proporciones exactas, medidas sagradas. Capaz de funcionar como un portal interdimensional. Textos antiguos, muchos ignorados o malinterpretados, hablan de cómo las grandes civilizaciones usaban principios de sonido, vibración y frecuencia para alterar la realidad. Los egipcios, los sumerios, los mayas. Todos compartían un conocimiento común. Que la palabra, cuando está alineada con la vibración correcta, crea. Ahora imagina a toda una civilización hablando el mismo idioma, la misma frecuencia, la misma intención. Una humanidad unificada activando una estructura diseñada para abrir una puerta. No solo al cielo, sino entre dimensiones. Entonces surge la gran pregunta. ¿Por qué destruir una torre, en lugar de simplemente dejarla inofensiva? ¿Por qué dispersar a la humanidad entera y fragmentar el lenguaje si solo era un edificio? Tal vez, porque no era solo un edificio. Tal vez, porque el ser humano estaba a punto de descubrir algo que aún no debía controlar. Estas son palabras poderosas. Dios no destruyó la torre por enojo, sino por prevención. Porque lo que estaban activando podía cambiarlo todo. ¿Se comunicaban con otras entidades? ¿Con ángeles, con seres de luz o con inteligencias que habitaban planos superiores? No es la primera vez que se habla de portales entre mundos en los textos sagrados. Pero esta vez, el portal no lo abría Dios. Lo abría el hombre. Y por primera vez, el cielo no descendía a la tierra. La tierra estaba ascendiendo al cielo. La intervención divina, división de lenguas. Cuando la cima de la Torre de Babel comenzó a tocar lo invisible. Cuando los hombres hablaban como uno solo. Cuando el lenguaje se volvió una llave hacia lo divino. Dios intervino. Pero no con fuego. No con destrucción. Con algo más silencioso, pero devastador. La confusión de lenguas. Y así, lo que era uno, se convirtió en muchos. Cada grupo fue dispersado. Cada palabra perdió su eco común. Cada vibración se rompió. Había nacido la diversidad lingüística. Hoy, más de 7000 lenguas cubren el planeta. Pero, según la Biblia, todo comenzó ahí. En una sola torre. En una sola ciudad.
con una sola palabra. ¿Y si el lenguaje no es solo comunicación? ¿Y si es una frecuencia? Un canal que conecta al ser humano con lo divino. Muchos idiomas antiguos, como el hebreo, el sánscrito o el egipcio jeroglífico, no solo eran formas de hablar, eran formas de vibrar. Palabras con poder, con sonidos que sanaban, que invocaban, que abrían. Los sabios antiguos no usaban el lenguaje solo para describir el mundo, lo usaban para moldearlo. ¿Qué habría pasado si la humanidad hubiese conservado esa vibración original? Esa palabra común, pura, sin distorsión. ¿Habríamos llegado demasiado lejos? Por eso, tal vez, la división no fue castigo. Fue protección. Un acto de misericordia disfrazado de fragmentación. Y así, la humanidad se dispersó. Pero la memoria de esa lengua perfecta, vibrante y divina, sigue viva, dentro de cada palabra que pronunciamos. ¿Qué había en la cima de la torre? Durante siglos, la cima de la Torre de Babel ha sido un misterio envuelto en símbolos, mitos y silencio. Pero algunas teorías sugieren que en su punto más alto no había simplemente piedra o ladrillo. Había algo más. Algo que conectaba el cielo y la tierra. Un artefacto. Una piedra negra, conocida por algunos como el Ojo de Dios. Una tecnología antigua, comparable a lo que se describe en templos egipcios, o incluso en el Arca de la Alianza. La cima de la torre, según estas teorías, no era un lugar de observación, sino un canal de energía, una antena espiritual, una puerta. En ese espacio sagrado solo accedían los sumos sacerdotes, hombres entrenados no solo en arquitectura, sino en alineación espiritual, astronomía y rituales antiguos. Allí, en lo alto, no se ofrecían sacrificios. Se activaban códigos. Se pronunciaban palabras exactas. Vibraciones alineadas que hacían descender la energía divina. Ese era el verdadero propósito de la torre. No escalar hacia Dios, sino invitar a Dios a descender. Pero en algún momento, ese poder se desvió. La humanidad no estaba lista. Y lo que comenzó como una conexión, se convirtió en un riesgo. El cielo, como un padre que ve a su hijo jugando con fuego, decidió intervenir. Y no por castigo, sino por protección. La Torre de Babel no fue destruida por orgullo. Fue desactivada, porque estaba abriendo una puerta que aún no debíamos cruzar. Después de todo lo que hemos explorado, la Torre de Babel ya no parece una simple historia antigua, ni siquiera un mito. Es, quizás, una advertencia codificada en el tiempo. Una lección que trasciende religiones, civilizaciones y siglos. El verdadero poder de aquella torre no estaba en su altura, ni en sus materiales, ni siquiera en su arquitectura. Estaba en la unidad. En ese instante milagroso de la humanidad, cuando todos hablaban una sola lengua, construían juntos y compartían una sola intención. Porque cuando los seres humanos se conectan desde una misma frecuencia, pueden tocar el cielo, pueden abrir portales, no con tecnología, sino con voluntad unificada. El lenguaje no es solo comunicación, es vibración, es energía, y esa energía crea mundos. El lenguaje que usas contigo mismo, las palabras que repites cada día, las intenciones que proyectas, moldean tu mundo. Por eso, la división de lenguas no fue solo un castigo. Fue también una lección, una pausa, un recordatorio de que el poder más grande no es la palabra, es la intención detrás de ella. Tal vez, algún día, cuando volvamos a hablar desde el corazón, cuando nuestras acciones vibren en la misma frecuencia que nuestras palabras, la torre volverá a levantarse. No de ladrillos, sino de conciencia. La unidad crea milagros. La separación crea caos. Y quizás, solo quizás, Dios nunca nos separó. Solo nos enseñó a escuchar el verdadero idioma, el del alma. Tal vez la Torre de Babel no cayó. Tal vez nunca fue destruida. Solo duerme en nuestro interior, esperando que volvamos a hablar. El único idioma que trasciende todas las lenguas. El lenguaje del alma.
Porque cuando unimos nuestras voces con propósito, cuando hablamos desde la verdad, desde la compasión, desde la intención más profunda, entonces, el cielo ya no está lejos. El cielo está aquí, entre nosotros, en nosotros. Si este video te hizo ver la historia de otra manera, si algo dentro de ti despertó, entonces no te detengas aquí. Haz clic en el siguiente documental que ves en pantalla. Ahí descubrirás otra verdad que ha sido silenciada durante siglos. Una verdad que podría cambiar la forma en la que ves el mundo y a ti mismo.